Bueno, déjenme comenzar, mis hermanos, de la siguiente manera. Escuchen, mis queridos hermanos y amigos, los eventos de mayor influencia en tu vida no los ves venir. Simplemente llegan sin previo aviso. Hay muchos eventos que ocurren en la vida que no puedes esquivarlos, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Tienes que pasar por ellos. Hay eventos, hermanos, que quisiéramos evitar, pero no vamos a poder evitarlos. Vamos a tener que pasar por ellos. Por eso, mis queridos hermanos, estamos haciendo esta serie sobre cómo afrontar lo que te está pasando. Ahora bien, la semana pasada, mis queridos hermanos, les mencioné a ustedes que hay 6 etapas para superar eso que nos está pasando. Cuando una persona entra en una etapa difícil de la vida, ¿verdad? Momentos tremendos de la vida, golpes de la vida, les explicaba yo la semana pasada, todas las personas pasamos por 6 distintas etapas. Entender eso, mis queridos hermanos y mis amigos, es muy importante. Así que se los he puesto ahí en su guía, lo pueden ver. Miren ustedes las 6 etapas por las que todos pasamos cuando nuestro mundo se derrumba, ¿no? La primera es la conmoción. ¿Están conmigo? Hermanos, cuando una cosa tremenda ocurre, entonces entramos en conmoción, ¿no? Cuando un ser querido muere, cuando recibes la noticia, ¿verdad?, de que tienes una enfermedad terminal, cuando algún familiar tiene esto, cuando pierdes el trabajo, cuando tu pareja se va, cuando recibes la noticia del divorcio, ¿no? Entonces, hermanos, entramos en una situación de conmoción. Es la primera etapa por la que todos pasamos. Luego vean la segunda etapa. Si logras salir de la conmoción, llegas a la etapa de dolor. Sientes un dolor tremendo, un dolor terrible en tu vida. Si logras salir de la etapa número 3, de la 2 viene la etapa número 3. ¿Cuál es? Es la lucha, ¿verdad? Allá arriba los muchachos, si nos pueden ayudar, pues ir poniendo ahí también, ¿verdad? Eso sería de gran ayuda. Pero si no, bueno, lo seguimos ahí en la guía. La lucha, ¿no? Es cuando nos empezamos a preguntar, mis queridos hermanos, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasó a mi familiar? ¿Por qué le pasó a mi ser querido? Estamos en la etapa de la lucha. Si logras salir de ahí, entonces vas a la etapa 4, la rendición, ¿no? Es cuando te rindes a Dios, lo dejas todo en las manos de Dios y tratas de seguir adelante. Luego viene la etapa número 5, es la etapa de la transformación. ¿Qué sucede? Bueno, Dios usa ese dolor por el que pasamos, dolor tremendo, y lo transforma, nos hace personas más fuertes, más parecidas a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, mis hermanos, viene la etapa número 6, es la etapa de servicio. ¿Qué sucede ahí? Usamos el dolor, lo que nos pasó, lo usamos para ayudar a otros que están pasando por una situación similar. ¿Se acuerdan lo que leímos en la segunda carta a los Corintios capítulo 1? Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros, dice, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, podamos consolar, dice, a los que sufren. Ese es el servicio, mis queridos hermanos. Ahora bien, fíjense por favor en estas 6 etapas, vean ahí su guía. ¿Cómo salimos de cada una de ellas? ¿Cómo salimos de la conmoción? ¿Cómo salimos del dolor? ¿Cómo salimos de la lucha? ¿Cómo pasamos adelante o llegamos a la rendición? ¿Cómo nos rendimos? ¿Cómo sacamos provecho de la transformación y cómo llegamos al servicio? Bueno, cada uno de estos mensajes irá tocando cada uno de estos puntos. Hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes cómo salir de la conmoción. Por eso se titula el mensaje así: cuando tu mundo se derrumba. Déjenme decirles, mis hermanos queridos y mis amigos, que la Biblia dice esto en Eclesiastés 9:12. Vean otra vez el versículo ahí en su guía o en la pantalla, pero ahora observémoslo un poquito más de cerca. Acerquemos la lente, miren lo que dice. La gente, dice, nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces, dice, en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada, dice, por tragedias
repentinas. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Nos dice varias cosas. Una de las cosas que nos dice, mis queridos hermanos, es que las tragedias llegan sin avisar. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, las tragedias llegan sin avisar, ¿no? Sin previo aviso. Son tragedias repentinas, ¿no? Las cosas, mis hermanos, simplemente pasan. Como pastor, hermanos, pues he experimentado a través de todo mi ministerio y la vida tragedias de las personas. Son cosas que simplemente pasan, ¿no? Estábamos mi familia y yo teniendo una reunión de trabajo y estábamos hablando precisamente de las tragedias que a veces pasan en la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y qué terrible dolor. Y estábamos en un restaurante desayunando y trabajando ahí con mi equipo, son mis hijos y mi esposa, y de repente, ¿verdad?, levantando la vista hacia arriba, como en el segundo o tercer piso, porque era una especie como de balcón, una niñita pequeña asomó su carita, y yo me sentí impactado. Se va a caer. ¿Se imagina una caída de 2, 3 pisos? Hermanos, las tragedias simplemente ocurren. No nos avisan, ¿verdad? Simplemente llegan. Es lo que nos está diciendo el Eclesiastés. Pero miren la segunda parte. Como los peces en la red, dice, o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada. ¿Qué dice? Por tragedias repentinas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Nos está diciendo que si no estamos preparados para esas cosas, si no tenemos el conocimiento necesario, hermanos, vamos a quedar atrapados, vamos a quedar hundidos y no podremos salir adelante. Por eso esta serie es fundamental para la vida de todos. Necesitamos estar listos, mis hermanos, mis amigos. Necesitamos conocer la verdad para que si se presentase esta situación, ojalá no, ¿verdad?, pero podamos salir adelante en el nombre del Señor. Ahora bien, mis queridos hermanos, la primera reacción a cualquier situación dura de la vida, la primera reacción a cualquier situación adversa de la vida es la conmoción. Déjenme decirles que no somos los únicos. La Biblia está llena, está repleta de personajes relevantes, personas importantes que también pasaron por situaciones de conmoción. Jeremías, por ejemplo, el profeta dice: algo terrible y espantoso ha sucedido. El profeta está en conmoción, la situación le ha pegado fuerte. Ezequiel, el profeta, dice: me quedé entre ellos 7 días, dice, sin saber qué hacer ni qué decir. En otras palabras, él estaba en conmoción, ¿verdad? De una situación tremenda por la que él está pasando. Isaías, el profeta, dice: dolores, dice, se han apoderado de mí. Estoy tan confundido que no oigo, tan aterrado que no veo. Desvaría mi mente, el espanto, dice, me sobrecoge. Estoy en estado de shock y estoy aturdido. Hermanos, la Biblia está llena de tremendos personajes que han pasado por momentos duros, ¿verdad?, y han entrado en estado de conmoción. Pero tal vez el ejemplo más claro que tenemos en toda la Biblia sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En el huerto de Getsemaní dice que su rostro, ¿verdad?, trasminaba grandes gotas de sudor como de sangre, y el Señor ora en el huerto de Getsemaní y le dice a su Padre: Padre, dice, si es posible, ¿recuerdan?, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. La Biblia, mis hermanos, está llena de tremendos personajes que pasaron por esta situación. Ahora bien, mis hermanos, cada uno de nosotros está en una de 3 situaciones. Cada uno de nosotros está en una de 3 condiciones. A: ¿conoces a alguien que está atravesando una crisis ahora mismo? No eres tú el que está pasando por una crisis, pero conoces a alguien que está atravesando por una crisis terrible y dolorosa. ¿No es así? Yo sé de personas que ahorita están pasando por una crisis terrible. B: tú mismo estás pasando ahora por una crisis terrible. No es un amigo, no es un familiar, eres tú mismo el que está atravesando por una crisis terrible. O inciso C: no te das cuenta, no estás en una crisis, no es un amigo tuyo, pero estás a punto de atravesar por una. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos y amigos? Porque las crisis de la vida ocurren todo el tiempo.
Y tal vez te estés dirigiendo hacia una crisis para la cual no estás preparado. Puede ser una crisis financiera, puede ser que te despidieron, puede ser una crisis de salud. Has recibido un reporte médico que dice que tienes una enfermedad terminal. La prueba resultó positiva. Puede ser una crisis de relación. Estás a punto de terminar tu matrimonio. Tal vez alguien te abandonó. Este tipo de cosas simplemente ocurren, mis queridos hermanos. Tal vez muere un ser amado. Hermanos, yo les explicaba el domingo pasado en el mensaje número 1, ¿recuerdan? La vida está llena de cosas que no tienen sentido. Hermanos, ocurren en la vida situaciones que no entendemos y Dios dice: necesitas estar preparado. No vas a encontrar una explicación. Lo que tú necesitas es estar preparado para estas cosas. Así que, mis queridos hermanos, estas cosas simplemente ocurren. Puede ser que conozcas a alguien que está pasando por esta situación. Puede ser que te esté ocurriendo a ti mismo. O puede ser que te diriges a una situación como esta en un futuro cercano. Así que lo que quiero hacer, mis hermanos, esta preciosa mañana que Dios nos ha regalado, es que quiero hablarles a cada uno de estos 3 grupos. Quiero compartirles, hermanos, lo que la Biblia dice que podemos hacer en cualquiera de estas 3 situaciones. Así que si ustedes me acompañan, veamos por favor la número 1. ¿Cómo ayudar a un amigo en conmoción? O sea, no eres tú el que está pasando por la conmoción. Puede ser que no se avecine una crisis, ojalá que así sea, bendito Dios. Pero ¿quién está pasando por una conmoción? Un amigo, un familiar, alguien muy cercano. Espero que no estés atravesando una crisis de verdad, espero que no te ocurra. Pero tal vez tendrás amigos que sí lo están. Ahora, ¿verdad? O en los días por venir, algún amigo querido, algún familiar va a pasar por una tremenda crisis. ¿Qué haces? ¿Qué debes hacer cuando eso ocurre? Mucha gente no sabe qué hacer. Bueno, es muy importante estar preparados con la palabra de Dios y la verdad de Dios para saber qué hacer. Déjame decirte que la Biblia nos manda, como seguidores de Jesucristo, ayudar a la gente que pasa por dolor, ayudar a los que están en conmoción. ¿Sabías que la Biblia ordena a los cristianos, a los que creen en Jesucristo y a los que nos decimos seguidores de su palabra? La Biblia nos manda que ayudemos a los que están pasando en dolor. ¿Sabías eso? Si no lo sabías, esta es una buena mañana para saberlo. Dios dice que debemos ayudar a los que pasan en dolor. ¿Dónde lo dice, Paz? Mira cómo lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Tremenda la palabra de Dios, por eso es importante estudiarla y conocerla. ¿Qué dice? Cuando tengan dificultades, se refiere a dificultades grandes, terribles problemas. ¿Qué dice? Ayúdense unos a otros. Y miren, ¿por qué? Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Ahora díganme una cosa, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es esta: amarás a tu prójimo como a ti misma. Miren lo que nos está diciendo la Biblia, mis queridos hermanos. Cuando nosotros ayudamos a otras personas que están pasando por dolor, estamos obedeciendo y cumpliendo la ley de Cristo, y eso te da gran satisfacción, salud y plenitud. Bendita sea la palabra de Dios. Ahora bien, el punto que quiero recalcar, mis hermanos, es que Dios quiere que ayudemos al que sufre, al que pasa por dolor, al que está en conmoción, ¿ok? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo ayudas a un amigo que está pasando por un terrible dolor? ¿Cómo ayudas a un familiar, a un compañero de trabajo que está pasando por una tremenda conmoción? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? ¿Es importante o no es importante? Claro que es importante, porque vas a necesitar esto en algún momento de tu vida, si no es que en este momento lo estás necesitando. Así que miren, la Biblia dice, mis queridos hermanos, que hay 3 cosas que debemos hacer. Creo que deberías escribirlas. Número 1, haz acto de presencia. Hermanos, cuando algún amigo, un familiar, un compañero de trabajo, un vecino está pasando por una terrible crisis de dolor, ¿qué es lo primero que debemos hacer?
acto de presencia, o como dice Lulucita, hay que ir a verlo. Escuchen, hermanos, no te quedes al margen, no esperes una invitación. Ahora, yo sé que cuando ves a alguien en dolor, ha perdido su trabajo, por ejemplo, acaban de darse cuenta que tiene cáncer de mama, por ejemplo, ha muerto un ser amado quizá, ¿verdad? Te acaban de pedir el divorcio, no sé, situaciones tremendas. Muchas veces decimos, hermanos, es que no sé qué decir. Te tengo una buena noticia, déjame decirte que no tienes que decir nada, simplemente vas y haces acto de presencia, no tienes que decir nada. No necesitas decir nada, así que deja de preocuparte pensando, no sé qué decirle a mi amigo, no sé qué decirle a mi compañero de trabajo. No necesitas decir nada, solo cállate y haz acto de presencia. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Él perdió absolutamente todo en un día. Puedes leer su historia esta semana y te va a conmover y puedes aprender principios de qué hacer cuando alguien está en conmoción. Capítulo 1, 2 y 3 de Job, los primeros 3 capítulos. Job perdió todo en un solo día, mis hermanos. Perdió su salud, perdió sus riquezas, perdió a su familia entera. Esto fue lo que ocurrió. Miren lo que dice Job, capítulo 2, versículo 11. Es preciosa la palabra de Dios, por eso debíamos leerla. ¿Cómo dice? Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, ¿qué hicieron? Viajaron juntos desde sus respectivos hogares. ¿Para qué? Consolarlo y confortarlo. Escuchen, hermanos, esto es lo que hacen los verdaderos amigos. Cuando ellos escucharon que su amigo estaba en conmoción, cuando se enteraron que la tragedia había llegado a su vida, dice que viajaron juntos. Ellos no esperaron una invitación, no esperaron ser invitados, solamente se reunieron y dijeron: nuestro amigo está en dolor, vamos a verlo. El pastor Rick Warren cuenta que cuando su hijo Matthew falleció, ven que fue una cosa tremenda, terrible, muy dolorosa. Su grupo familiar, dice, estaba frente a la casa de Matthew en minutos. En minutos. ¿Y saben qué? Cuenta él, dice, yo no necesitaba que ellos dijeran algo. Cuando estás en medio de un profundo dolor, no necesitas palabras, necesitas un toque. Eso es lo que necesitas toque. Los hijos de Dios y las hijas de Dios debemos aprender qué es lo que la gente necesita. ¿Y cómo lo aprendemos? Leyendo la palabra del Señor. El pastor Rick cuenta de manera conmovedora. Me conmueve su testimonio. Dice él, yo estaba sollozando, dice, y ellos me abrazaban. Ellos simplemente estaban allí. Caminaban, dice, un poco en silencio, luego regresaban y ponían su mano en mi espalda o en mi hombro. No necesité palabras, dice él. No había palabras para describir el momento que estaba atravesando. Yo estaba en conmoción, dice él, y ellos estuvieron literalmente allí, dice, en un minuto. ¿Y sabes qué hizo mi grupo pequeño? Dice él, ellos pasaron la noche en mi casa aquella noche. Algunos durmieron en el suelo, otros en el sofá. No se fueron, dice, no se fueron a sus casas. Dijeron, no nos iremos, estaremos contigo toda la noche. ¿Sabes qué hace un verdadero amigo, mis hermanos, cuando uno de sus amigos está pasando por una conmoción? Punto número 1, haz acto de presencia. Wow. Número 2, por favor, comparte su dolor. Comparte su dolor. Eso es lo segundo que hacen los verdaderos amigos. Comparten su dolor. Eso hicieron los amigos de Job. Vean ahora por favor conmigo en los versículos siguientes. Esto es como un sermón expositivo. Son los versículos que siguen. Job capítulo 2, pero ahora versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Alcanzaron, dice, a ver a Job. Empezaron a ¿qué? Gritar y llorar, como una especie de endecha. Eso se acostumbraba en aquellos tiempos, no se acostumbra ahora en nuestra cultura, pero en la cultura de ellos sí. Y llenos de dolor, ¿qué hicieron?
Se rasgaron la ropa y lanzaron polvo al aire y sobre sus cabezas. Vean la siguiente, lo que sigue, por favor, si me lo pones. O leyendo acá, ¿cómo dice? Luego dice, se sentaron en el suelo con él. Y durante 7 días y 7 noches estuvieron allí sin decir una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era muy grande. No sé, mis hermanos, hay muchas cosas que decir de este texto, pero una de las cosas que tenemos que decir es que estos amigos se sentaron con su amigo exactamente en la misma situación, sin decir palabra, simplemente compartiendo su dolor. Ahora bien, mis hermanos, esta es una costumbre del Medio Oriente. No vayan a hacer eso ustedes, por favor. No vayan a llegar gritando, porque eso no es parte de la cultura nuestra, ¿no? Pero eso que ellos hicieron, de hecho, Job mismo lo había hecho en 1:20. Si tú lees más atrás, ves que en 1:20 Job también hizo eso. Era parte de la cultura, era una manera de decirle a su amigo: estamos contigo, compartimos tu tremendo dolor. ¿Alguna vez te has sentado un día completo con alguien sin decir una sola palabra? Lo dudo. Pero estos amigos durante 7 días y 7 noches estuvieron allí y nadie le dijo una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era muy grande. Así que quiero decirte esto, mi querido hermano y mi querido amigo. Quiero que escribas esto en alguna parte de tu guía. Cuanto más grande el dolor, menos palabras son necesarias. Cuanto más grande es el dolor de la gente, menos palabras son necesarias. Este es un principio que los cristianos deben aprender. Debemos ser personas sensibles, debemos ser personas prudentes. La luz de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios nos debe volver personas así. Entender el dolor de la gente, y cuanto más grande es el dolor de la gente, menos palabras son necesarias. Voy a confesar esto delante de ustedes aquí, mis hermanos. No sé a cuántos funerales he ido en donde no tengo ganas de decir nada. ¿Saben qué es lo único que quiero hacer? Sentarme al lado de mi hermano que sufre y quedarme callado ahí a su lado mucho tiempo. Claro que a veces los mismos hermanos me dicen: ¿quiere decir algo, pastor? Y yo insisto: no quiero decir nada, no tengo que decir nada. Pero algunas personas piensan, ¿verdad? Pues es que el pastor tiene que decir algo, ¿no? Porque los pastores dicen algo, ¿no? Hermanos, ¿cuántas veces he ido a un funeral? No tengo ganas de decir nada. No quiero leerles la Biblia, no quiero echarles oraciones, no quiero darles textos. Solo quiero sentarme a su lado y compartir su dolor. Qué tremendo, ¿verdad? La Biblia dice, mis hermanos, lloren con los que lloran. Y lo que eso significa es que la gente, cuando está en esta etapa, no necesitan palabras, necesitan lágrimas. Y por cierto, recuerda que cuando alguien está en el dolor, probablemente toda la familia está en dolor. No sé por qué razón, mis hermanos, sabemos personas que tenemos la tendencia a que cuando alguien está pasando por un terrible dolor, nosotros tenemos las respuestas. Y queremos dar un sermón, queremos dar una explicación. Y hermanos, las explicaciones que damos no explican nada. Es mejor quedarse callado y ser solidarios con las personas. Fui una vez a un funeral y era el funeral de una familia de nuestra iglesia y el dolor era tremendo. Pero fueron otros pastores de otras iglesias y yo creo que ellos veían mi dolor. Y uno de ellos se acercó y me dijo: no quieres decir nada, ¿verdad? No, le dije, no quiero decir nada. Despreocúpate, dice, yo voy a hacer ¿cómo se dice? La oración, el estudio. No tienen idea cómo sentí la bendición de Dios. Sí, porque no quiero decir nada ahorita. El pastor me ayudó. Yo creo que él entendía esto que les estoy explicando. Creo que él lo entendía bien. Es lo que debemos entender todos. Debemos entender eso si queremos ser de bendición para los demás. Entonces, comparte su dolor. Y número 3, mis queridos hermanos, ¿verdad? La tercera cosa que la Biblia dice que debemos hacer:
toma la iniciativa. Ahí está, toma la iniciativa. Escucha bien, mi querido amigo, mi querido hermano, porque lo vas a necesitar. Cuando tienes un amigo en conmoción, tú debes tomar la iniciativa. La Biblia dice en Proverbios 3:27, miren por qué debemos leer la Biblia. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 3:27, mis hermanos? Si puedes hacer un favor a quien lo necesite, ¿qué dice? No te niegues. Ahora bien, mis hermanos, hacer un favor puede significar lo que sea, ¿sí o no? ¿Qué cosa es hacer un favor? Lo que sea. Salir corriendo a alguna parte para hacerle un favor a una persona. Ofrecerte a traer a los niños, ¿verdad? De la escuela para la casa. Traer comida porque ellos no pueden en ese momento hacerla. Ir solo al centro comercial. Significa solo hacer cualquier cosa práctica que puedas hacer. Si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. Es lo que dice la palabra. Ahora, déjame decirte lo que no debes hacer. Es muy importante esto, ¿verdad? Quiero decirte lo que no debes hacer. No le digas a alguien que acaba de tener una pérdida importante, lo acaban de despedir de su trabajo, acaba de recibir un mal reporte del doctor, sus estudios salieron positivos. A esas personas que están pasando en este momento de la conmoción, no le digas, llámame si necesitas algo. Es una de las cosas más torpes que le puedes decir a alguien en esa situación. Y yo lo he hecho, hermanos. Y después me doy golpes en la cabeza contra la pared. ¿Cómo puedo decir eso? Cuando haces eso, no estás tomando la iniciativa. Estás forzando a la persona a que ellos tomen la iniciativa. Llámame si necesitas algo. Por cierto, mis queridos hermanos, tampoco digas, ¿cómo puedo ayudarte? Porque cuando alguien está en conmoción no tiene ni idea de cómo le puedas ayudar. No hagas esos comentarios. Cuando alguien está en conmoción, está aturdido, está paralizado, aún si intentara pensar, no puede hacerlo. Si alguna vez has estado en conmoción, sabes de lo que estoy hablando. Así que no dices, ya sabes, si necesitas algo, llámame. O ¿qué puedo hacer por ti? Porque no pueden pensar en ello. Eso es forzarlos a pensar. Ellos no pueden hacerlo. Lo que sí debes hacer, lo que sí puedes hacer, si tú quieres ayudar a esas personas, es darles opciones. Por ejemplo, en algún momento tú les dices, me gustaría traerte algo para cenar, miércoles o jueves, ¿qué día te parece mejor? Eso es dar opciones, ¿no? Entonces ellos rápidamente pueden elegir. No les digas, ¿puedo hacer algo por ti? Diles, me gustaría traerte algo para cenar. ¿Qué día sería mejor? Puedes decirle, voy a ir a la tienda. ¿Puedo comprar algo que tú necesites? Les estás dando opciones. ¿Puedo traerles algo? Así que haces la sugerencia. Hermanos, ¿tiene todo esto sentido? Mira lo que dice la palabra de Dios que podemos hacer cuando un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, alguien a quien apreciamos, está pasando por conmoción. ¿No es importante, hermanos, conocer lo que dice la palabra de Dios para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios para ayudar a aliviar un poquito el dolor de los que sufren? Bendito sea el Señor y bendita su enseñanza. ¿Te das cuenta? Número 2, por favor, vayamos ahora a la segunda opción. Es el inciso B, el caso B que les había dicho. Es decir, no es un amigo el que está pasando por conmoción, eres tú. Ahora, ¿cómo sobrevives a una catástrofe? Tú estás pasando en este momento por una conmoción, estás pasando por una situación tremenda. ¿Qué haces? Bueno, no quiero darte una larga lista de cosas para hacer, pero quisiera compartirte 2 cosas que la Biblia dice que debes hacer cuando estás pasando por una situación tremenda. El domingo pasado ya les adelanté 3 cosas, ahora quiero ir con otras 2. Y miren cómo si vamos complementando todo, nuestra vida se puede ver fortalecida por la gracia de Dios. Así es que mira, estas son 2 cosas que podemos hacer
si somos nosotros, si eres tú el que está pasando por una situación difícil. Número 1, clama a Dios. Esta es la primera cosa que debemos hacer. Miren la solución del Señor. Mira lo que te estoy diciendo, mi querido hermano y mi querido amigo, desde la palabra de Dios. No es mi idea, no es que yo piense que eso deberías hacer, no. Yo no vine aquí a dar mis ideas. Quiero esforzarme por explicarte lo que dice la Biblia. La primera cosa que puedes hacer y que debes hacer cuando estás pasando por una situación terrible es clamar a Dios. No busques una explicación. Ya lo vimos el domingo pasado, no tengo que repetirlo. No busques una explicación, las explicaciones no funcionan, no sirven. Lo único que puedes hacer y que la Biblia dice que debes hacer cuando estás pasando por una situación difícil es que clames a Dios. Mira cómo lo dice el Salmo 50:15, bella la palabra de Dios, preciosa, poderosa. ¿Qué dice? Llámame, dice, cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Ves lo que dice? Que tú de hecho le das la gloria a Dios cuando clamas por su ayuda. ¿Por qué? Porque cuando haces eso estás dependiendo de Dios. Cuando clamas a Dios en medio de la tragedia, lo que estás haciendo es confiar en Él. Te aseguro, mi querido hermano y mi querido amigo, esta receta no falla. Si tú haces eso, estás diciendo que confías en Él, que crees en Él. No que estás enojado con Él, no, al contrario, te aferras a Dios y la Biblia dice que tú le estás dando la gloria. Entonces el Señor te rescatará, te dará la fuerza de donde no sabes para salir adelante. Bendito sea su nombre y su palabra. Miren cómo lo dice Lamentaciones 2:19. Complementa lo que dice el Salmo, porque así es la Biblia. Dios va revelando su palabra en distintos momentos y lo va complementando. Miren lo que dice Lamentaciones 2:19. ¿Qué dice? Levántate durante la noche y clamen. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón. Mire, ¿cómo? Como agua delante del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice levántense durante la noche y clamen? ¿Saben por qué? Aquí hay una revelación tremenda de Dios. Por eso deberíamos leer la Biblia detenidamente. ¿Saben por qué? Porque cuando tú estás en conmoción, cuando estás pasando por una situación terrible, no logras dormir. Si alguna vez has estado en conmoción, sabrás que no duermes cuando estás en ese estado. No te puedes dormir. ¿Qué haces entonces? Mira la receta de Dios, como la receta del médico por excelencia, del médico de médicos. Clama a Dios. Dice, dile al Señor, derrama tu corazón como agua. ¿Qué cosa es derramar el corazón como agua? Hermanos, sin límites, ¿verdad? Así que fluya, que corra tu queja delante del Señor, tu dolor. Dile al Señor, Señor, estoy herido. Padre, estoy triste. Padre, me siento enfermo. Así me siento. Que fluya tu corazón como el agua y el Señor te escuchará y Él te fortalecerá. Él lo ha prometido y nunca falla a su palabra. Hermanos, la primera cosa que debemos hacer cuando estamos pasando por una crisis, y esto es extraordinario, apréndetelo de memoria, clama a Dios. Número 2, mis queridos hermanos, deja que otros te ayuden. Esto es importante, creo que deberías anotarlo. Mis queridos hermanos y mis amigos, cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos en un terrible dolor, en una gran conmoción, ¿qué es lo segundo que la Biblia dice que debemos hacer? Mira qué importante es esto. ¿Cómo dice el punto? Deja que otros te ayuden. Y creo que si somos honestos todos los que estamos aquí nos damos cuenta inmediatamente que este punto tiene sentido. ¿Saben por qué? Por naturaleza, mis queridos hermanos. Eso es parte de nuestra naturaleza. Cuando estamos pasando por un tremendo dolor, no queremos que nadie lo sepa. Nos encerramos en nosotros mismos y pensamos que esa es la manera correcta de proceder. No. Deja que otros te ayuden. Mis queridos hermanos, cuando estás conmocionado, necesitas ser suave contigo mismo. No ser rudo. Y por cierto, mis queridos hermanos, nunca intentes tomar una decisión importante
cuando estás en conmoción, porque casi siempre vas a tomar decisiones equivocadas. Anótale bien. Cuando estás pasando por una conmoción, no debes tomar decisiones importantes, porque siempre va a ser una decisión equivocada. Sobre la tragedia, ¿verdad?, que le ocurrió al pastor Rick, que murió su hijo. Él cuenta que en alguna parte de su testimonio, él cuenta que él y su esposa, Kay, estaban planeando hacer una remodelación importante en su casa. Y 2 semanas antes de que iniciaran esa remodelación, ocurrió esta tragedia. Su hijo murió. Ellos estaban en una tremenda conmoción. Y él cuenta ahí en su testimonio y dice, una de las cosas que hicimos, dice, fue llamar al contratista. Y le dijimos, no vamos a hacer la remodelación ahora. Por favor, danos tiempo, espéranos. El contratista, que entendía la situación, le dijo, por favor, no se preocupen. No es el momento de tomar decisiones ahora. Qué tremendo, ¿verdad? Necesitas ser suave contigo mismo, necesitas tomarlo de manera suave. Acepta la ayuda de otros, deja que otros te ayuden. Hermanos, la gente normalmente, cuando estamos pasando por un tremendo dolor, les nace una gran disposición por ayudar. Lamentablemente nosotros nos cerramos y no dejamos que la gente nos ayude. Miren lo que dice Proverbios 17:17, por favor. Preciosa la palabra de Dios. ¿Qué dice? En todo tiempo ama el amigo. Y miren, la segunda declaración es más fuerte todavía. ¿Qué dice la segunda declaración? Para ayudar en la adversidad nació el hermano. ¿Qué nos está diciendo? La Biblia nos está diciendo que las relaciones son mejores cuando estás en dolor. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Es interesante ver, mis queridos hermanos, que cuando tú estás pasando por un tremendo dolor, ahí es donde se ven los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos entran y los falsos amigos salen. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. En todo tiempo ama el amigo. Ahora, estoy diciendo, mis queridos hermanos, que debes dejar que otras personas, ¿verdad?, te ayuden cuando estás en esta primera etapa, la etapa de la conmoción. ¿Sabes por qué? Ya lo dije, porque nuestra reacción natural es cerrarnos, ¿verdad? Cuando de repente sabes una noticia tremenda, por ejemplo, tienes cáncer de mama, por ejemplo, no quieres que nadie se entere. Déjame decirte, mi querido hermano, que esa reacción humana es rechazar y aislarte, pero deja que Dios te enseñe esta tarde, abre tu corazón, y lo que tenemos que aprender todos es dejar que otros nos ayuden. En conmoción necesitas comunión. En conmoción necesitas comunión. Receta médica del doctor Daniel. En conmoción necesitas comunión. Doctor Armando. Hermanos queridos, necesitas gente. No necesitas gente para hablar, solo necesitas gente que esté presente en tu vida, ¿no? Ahora quiero decirte esto, mi querido hermano. Si en este momento estás atravesando una crisis, por favor, háznoslo saber. Por favor, no te aferres a ella. Por favor, no te la guardes para ti. Tenemos grupos de apoyo, tenemos consejeros, tenemos ministerios de intercesión, pero no podemos ayudarte si no nos dices nada. Necesitamos romper esta terrible manía que tiene el ser humano, que cuando está pasando por momentos terribles y dolorosos se encierra en lugar de hacer lo contrario, lo correcto, es decir, compartirlo. De hecho, mi querido hermano, mi querido amigo, quisiera orar por ti.
Siempre al finalizar nuestro servicio tenemos un tiempo de oración, ustedes lo saben. Así es que si estás atravesando por un momento de dolor terrible, por un momento crítico, hoy podemos orar por ti si quieres. Esta es una de las cosas tremendas, mis hermanos. Necesitamos, ¿verdad?, dejar que otros nos ayuden. El pastor Rick cuenta en su testimonio que él estuvo buscando, se metió a investigar como los americanos investigan todo, ¿no? Cómo le han hecho otras personas cuando han atravesado estos momentos terribles. Y dice que lo mejor que se le ocurrió es pensar en testimonios de personas que pasaron por la terrible tragedia en Ruanda. Yo no sé si ustedes saben algo de eso. Uno de los más grandes genocidios que se han cometido en la historia de la humanidad fue el genocidio de Ruanda, este país africano. Allí en ese país africano han vivido dos grandes tribus, la tribu Hutus y la tribu Tutsi. Ocurrió un incidente y los Hutus, que tenían el poder en ese momento, le echaron la culpa a los Tutsis y empezaron a masacrar a la población. Asesinaron en 3 meses y 8 días casi 1 millón de personas. Cuando yo leí la noticia, hermanos, mi mente no podía entenderlo. Tuve que ver una película, así se llama la película, Ruanda. Y es una cosa tremenda. Y entonces el pastor Rick cuenta en su testimonio que él le preguntó a algunos de los sobrevivientes de la tragedia cómo lo habían superado. Y dice él, ese es su testimonio, que una cosa curiosa y extraordinaria es que todos los que les compartieron su testimonio dijeron que habían salido adelante por un grupo de personas que se hicieron cargo de ellos. Por ejemplo, un joven llamado Luis le preguntó, dice, ¿cómo lograron superar, dice, la conmoción? Y él dice, encontré a Dios, dice, en la comunión de los estudiantes. En el seminario ellos me rodearon con amor, con cuidado. Y debido a eso también, dice, me ayudó a escuchar la palabra de Dios, a entender lo que la Biblia dice sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre perder a seres queridos. Y esto me sirvió mucho para descubrir otra vez el significado de la cruz. Pero lo que me ayudó fueron las personas. Le preguntó a una chica llamada Lili, ¿qué fue lo que te ayudó? ¿Cómo lograste superar la conmoción inicial? Y ella dice, fue la iglesia en Congo. Congo es un país vecino a Ruanda, en el centro de África, en el corazón de África. Y dice, todos ellos me rodearon, me ayudaron a entender y a no estar enojada con Dios. Pero dice él, en esencia, fue un grupo de personas que la ayudó a salir adelante. Hermanos, este es el principio de la palabra de Dios. En todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Lo que tú necesitas es clamar a Dios, punto número 1. Pero el punto número 2, deja que otros te ayuden. Esta es la bendición de tener un grupo de apoyo, un grupo familiar. No caminar solos por la vida. ¿Ves por qué tu pastor insiste tanto en el valor de los grupos pequeños? Y número 3, mis queridos hermanos, por favor vayamos al número 3. El tercer caso, el caso C, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo incrementar la resistencia a la ¿Cómo incrementar la resistencia a la conmoción? Estamos en el caso C, ¿ya te diste cuenta? No es un amigo el que está pasando por esa crisis, no eres tú, pero puede ser que más adelante se te presente una crisis. Puede ser que te estás encaminando a una crisis, ¿no? Les conté a ustedes que mis hermanas y yo hicimos planes. Pensábamos que mi papá moriría primero. Hablé con mis hermanas, hicimos planes, proyectamos
para enfrentar ese momento que sabíamos que tenía que venir. No murió mi papá primero, murió mi mamá. Pero una de las cosas que me pude dar cuenta, hermanos, es que algunas de mis hermanas, no todas, y su servidor, nos habíamos preparado para ese momento. Y entonces el momento no fue tan terrible, tan devastador. Y pudimos ayudar a mis otras hermanas y a mis familiares a mantenernos y seguir adelante. ¿Cómo incrementas la resistencia a la conmoción? ¿Cómo te haces fuerte para que cuando llegue ese momento estés listo? Bueno, pues te podría dar una lista larga, pero déjame darte dos cosas que la Biblia dice que son vitales y tremendas. Número 1, cultiva relaciones profundas. Mira nada más, ese es el número 1. Cultiva relaciones profundas. Escuchen esto, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, los que están aquí, los que están allá y donde quiera que estén. Esta es una declaración impresionante de la Biblia. Dios nunca dispuso que atravesaras por la vida tú solo. Jamás dispuso el Señor que pasaras por los momentos difíciles de tu vida por tu propia cuenta, resolviendo todos tus problemas sin un grupo de apoyo. De hecho, Dios creó la familia espiritual. La familia espiritual se llama la iglesia, mis queridos hermanos. Y tu familia espiritual incluso durará más que tu familia física. La familia física, mis hermanos, lo siento mucho, no durará para siempre. La gente crece, la gente se muda, se cambia de lugar, la gente se casa, la gente se divorcia y la gente muere. Las familias físicas no durarán para siempre. Yo ya entendí eso, espero que tú lo entiendas. Lo único que va a vivir para siempre es la familia espiritual de Dios, la iglesia de Dios. Por eso es muy importante establecer relaciones profundas, relaciones fuertes dentro de la familia de Dios. Y debes enseñarle eso a tus hijos inmediatamente, establecer relaciones profundas, porque eso los preparará para los momentos difíciles que vendrán. Así que necesitas cultivar relaciones profundas. Ahora bien, mis hermanos, el mejor momento para que puedas construir una red de seguridad para las crisis que inevitablemente ocurrirán en tu vida es obviamente antes que ocurran. Necesitas esa red. No te vayas de la iglesia. Si andas de iglesia en iglesia, nunca vas a establecer relaciones profundas. Y el que va a llevar las consecuencias eres tú mismo. Esto es lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Miren lo que dice. Es mejor, dice, ser dos que uno. Deténgase ahí. Miren la frase de la Biblia, bella. ¿Cómo dice la primera frase? Es mejor, dice, ser dos que uno. Pero ¿qué decimos nosotros, los seres humanos? No, no es cierto. Nosotros tenemos nuestras propias declaraciones. Nosotros tenemos nuestro propio refrán. ¿Cómo dice el refrán mexicano? Más vale solo que mal acompañado. Nosotros tenemos nuestros propios versículos también. Armando 3:16. ¿A quién le hacemos casos? ¿A lo que dice la sociedad o a lo que dice Dios? ¿Quién es más sabio? Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Dice el versículo más adelante, alguien que está solo, dice, puede ser atacado y vencido, pero si son dos, dice, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Si no estás en un grupo pequeño, mi querido hermano y mi querido amigo, te ruego, déjanos ayudarte. Comienza uno. Déjanos ayudarte. Hoy día, no la próxima semana, mañana mismo.
No sabes lo que sucederá la próxima semana. Hoy día comienza a construir relaciones profundas. Hazle caso a Dios y Él te bendecirá. Y número 2, mis queridos hermanos, la segunda cosa para este caso, número 3, el punto 3, cultiva raíces espirituales. Cultiva raíces espirituales. Necesitas cultivar raíces espirituales para que cuando llegue el calor no te mueras. ¿Saben, hermanos, qué les pasa a esas plantitas que tienen poca raíz? ¿Qué sucede con esas plantitas, hermanos, que están muy superficiales en la tierra, poquísima raíz? Cuando viene el tiempo de secas y el sol fuerte y la sequía, ¿qué sucede, mis hermanos? Se mueren. Escuchen, mis hermanos, no seas fácil de arrancar. No seas una hoja seca espiritual. Debes cultivar raíces espirituales. ¿A qué se refiere eso de cultivar raíces espirituales? Debes conocer mejor la Biblia. Debes conocer profundamente la Biblia. Debes conocer profundamente a Dios. Debes estudiar todos los cursos, todo lo que se pueda. Echa raíces fuertes para que cuando vengan los tiempos difíciles tú puedas salir adelante. Necesitas conocer mejor a Dios y conocer mejor la Biblia. Esto es lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Miren lo que dice. Benditos son, dice, los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Pero miren la metáfora que viene. ¿Cómo dice? Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Mira qué preciosa la metáfora de Dios, hablando de hombres y mujeres que echan raíces profundas. Necesitas producir, mi querido hermano, necesitas cultivar raíces espirituales profundas. Necesitas estudiar mucho la palabra, meterte mucho en el conocimiento de Dios. Hazte tan fuerte que ni el más terrible problema te pueda derrumbar. ¿Conoces el roble? Se necesitan 6 horas para crear un hongo, pero se necesitan 60 años para crear un roble. Pero las raíces del roble son tan fuertes hacia adentro que un roble, no lo vas a creer, puede vivir hasta 1500 años. Miren cómo dice Colosenses 2, 6 y 7, es preciosa la imagen. Por eso dice, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor. Ven que aquí hablamos mucho de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Ahí está, no son inventos nuestros. Habiendo recibido a Jesucristo como tu Señor, ¿qué dice? Deben comportarse como quienes pertenecen a Él. Y mira la imagen, qué bella, ¿qué dice? Con profundas raíces en Él. Hermanos, aquí está el mapa de Dios. Aquí puedo aprender qué hacer en caso de que un amigo esté pasando por el dolor. Aquí puedo aprender qué hacer si soy yo el que está pasando por el dolor. Y aquí puedo aprender cómo prepararme para una eventual crisis de la vida. Quiero invitarte en esta tarde que te pongas de pie y oremos al Señor. Vamos a orar al Señor.